Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de entrevistas a gente interesante llamado Lengua. Y hoy, como no, tenemos una persona muy interesante que está en México. Es un doctor, pero no es un doctor de los que curan. No, es un otro tipo de doctor. Tengo aquí su currículum y es impresionante. A ver, ¿por dónde empiezo, Virgilio? ¿Por dónde empiezo? Porque has hecho un montón de cosas. Para empezar, eres doctor en biología por la UNAM, ¿no? Correcto. Has trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México, has sido el jefe del Departamento de Zoología, en el Instituto de Ciencias del Mar, en el Instituto Nacional de Pesca. Actualmente trabajas en la Universidad Veracruzana. Eres Correcto. director fundador de la Unidad de Investigación de Ecología en Pesquerías. De acuerdo. Investigador titular a tiempo completo y tienes un montón de proyectos, libros, artículos publicados, director de tesis. Agotador. ¿Tú no te cansas? Bueno, antes que nada, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, yo creo que este es un trabajo que no cansa, Jorge? ¿Estás Sí. contento? Muy contento, muy contento. Sí, obviamente el currículum pues demuestra más bien los años. ¿Podemos preguntar cuántos años tienes y cuántos llevas trabajando? Sí, por supuesto, estoy cumpliendo 77 y tengo 55, 50 de trabajar en esto. Ya te platicaré mi historia más o menos. Pues cuéntanos cómo empezaste, porque quiero decir, es muy interesante que seas biólogo, pero no cualquier persona es biólogo. Quiero decir, hay muchos abogados, muchos doctores, muchos dentistas, pero biólogos marinos, no sé, yo no conozco a ninguno. Bueno, a ti. Debo decirte que es una experiencia que para mí, ahora en esta altura de mi vida donde soy profesor, no dejo de recordarla y de volverla a agradecer. Resulta que yo estaba en el sistema preparatorio, no sé cómo es en España, pero digamos es cuando yo tenía 17 años y tenía yo que decidir a qué carrera me iba yo a meter. Yo ya sabía que me gustaban los animales, yo suponía que mi futuro era ser veterinario, pero tuve una fortuna. Un profesor de ese nivel me dijo, yo creo que usted va a ser biólogo. Yo le pregunté y le dije, ¿existe la carrera de biología? Y me dijo, sí, yo soy biólogo, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Biología, y lo invito a que vaya a verme a mi oficina. Imagínate, un muchacho de 17 años, fui invitado por un profesor muy reconocido ya, el doctor Alejandro Villalobos. Llegué yo solo, bajando del autobús, entré a su oficina y él me dijo, mire, le enseño, aquí está la colección de corales, aquí está la colección de peces, esta es la colección de quinodermos, aquí están los crustáceos, aquí hay algas, esto es parte de lo que hacen los biólogos. Para mí, eso fue el momento de cambio. Un descubrimiento, ¿no? Porque tú sabías que te gustaban los animales, pero nunca te habías planteado lo de la biología marina. No. Déjame decirte que conforme fueron avanzando, obviamente entré a la carrera y él era profesor ahí. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a no abandonarme, sino a estar al tanto de mí. Cuando estaba yo en tercer año de la carrera, él me dijo, tengo una beca para estudiar biología marina. Es una beca de la UNESCO, que por cierto quiero aprovechar tu espacio para hablar un poquito de la UNESCO, porque a lo largo de mi vida yo he sido un afortunado ganador de la actividad de la UNESCO. Este profesor me ofreció una beca para estudiar biología marina cuando yo tenía 18 años, 20 años, y me cambió la vida. Con esto me permitió ir a su laboratorio diariamente, le ayudaba yo a hacer preparaciones, a hacer muestreos, me cambió la vida. No fui yo el único, éramos un grupo de 6, 7 muchachos que teníamos beca de la UNESCO para estudiar biología marina, porque esto era extraordinario en la Ciudad de México. Es la fortuna. Y bueno, mira, adicionalmente ya estaba yo a punto de graduarme, estaba yo elaborando mi tesis, y entonces surgió una oferta para estudiar oceanografía en la Armada de Brasil, en Brasil. Y el profesor nos dijo, tengo una oferta para alguien que vaya para allá. Y lo tomamos a la suerte
y de 3 que éramos los candidatos, resulté el afortunado y me tocó ir a Brasil a estudiar oceanografía. Qué bien, ¿no? Impresionante, impresionante. No. Mira, te agradezco mucho la oportunidad. Qué grato es platicar así. Imagínate, o sea, llegué a Brasil, me abordé un barco de investigación. Es una beca de la UNESCO. Entonces, el proyecto era un programa de la UNESCO donde nos acompañaron, eran otros estudiantes conmigo, colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, salvadoreños y, por supuesto, yo de México y otro colega de México. Es la oportunidad que la UNESCO le da a uno de conocer gente, de asociarte con gente, de vincularte con gente, de saber que no estás solo en tus intereses a nivel personal. Ahí me dieron clase a bordo del barco un japonés, un ruso, un americano y una española. Madre mía, eso parece el típico chiste de nacionalidades, ¿no? Totalmente. Déjame decirte que para mí, imagínate, el curso era en español, pero en realidad siendo en Brasil era portuñol. Uh-huh. El profesor Taiko Suda, que era el que nos enseñaba química marina, difícilmente hablaba un español que uno supusiera, pero lo interesante es que todo el mundo hacía un esfuerzo por conocer. Y esto es parte de lo que me parece muy, muy interesante, estos procesos de la UNESCO, porque finalmente, verdaderamente, la doctora Marta Banucci de allá se convirtió en una fuente de consulta permanente para nosotros en el instituto. Terminó mi curso en Brasil, fueron 6 meses a bordo de un barco, haciendo muestreos, haciendo análisis y recibiendo clases. Me transformó la vida esto. Se lo agradezco pues a mi maestro Alejandro Villalobos. Regresé a la UNAM y entonces me convertí en el candidato ideal para dar clases de oceanografía. De tal manera que la primera vez que se dio clase de oceanografía en la Universidad Nacional Autónoma de México fue porque yo la di, fue hace 50 años. ¡Wow! Fuiste un pionero, podemos decirlo. Sí, un pionero, pero déjame decirte que esto me lleva a una reflexión que no puedo dejar de hacer. México estaba entrando tarde al conocimiento del mar. España ya estaba muy avanzado en esto, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, yo digo por razones, pues un poco de responsabilidad por los que vinieron de España y conquistaron México, y no tomamos en cuenta que tenemos un litoral muy rico en México y no desarrollamos la biología marina, el conocimiento del mar, el aprovechamiento de los recursos marinos, sino hasta ya muy tarde. De tal manera que me puse a dar oceanografía en la Facultad de Ciencias, terminé mi carrera y empecé a publicar. He visto que tienes muchísimos artículos y muchos libros. Sí, quizá no tantos como debiera. Hay muchas cosas que he dejado guardadas y que no he logrado publicar o no he querido, no me ha dado la intención publicar. Pero sí, yo creo que tengo cosas que he logrado publicar que son interesantes, son muy interesantes. No sé si querrías que entráramos en eso un poco. Sí, por favor, cuéntanos. Bueno, mira, es a ver, bueno, para retomar un poco el tema, sí. Yo hago mi tesis y la hago sobre fitoplancton. Seguramente algunas gentes sí saben lo que es, pero vale la pena decir que son células unicelulares, organismos unicelulares, vegetales que viven en el seno del agua y que se dedican a hacer la fotosíntesis, lo que hacen las grandes plantas en el área continental. Bueno, mi tesis fue sobre eso, sobre el fitoplancton. Y pues igual, gracias a la UNESCO, nos llegaba una enorme cantidad de información que yo leía. Mi lectura en inglés era muy deficiente, pero mis esfuerzos yo creo que lo compensaban. Y entonces me llegó un artículo sobre el efecto del DDT en el fitoplancton. El insecticida, ¿no? Que si estoy en lo correcto, ahora está prohibido, ¿no? Sí, es un insecticida que ya está prohibido en muchas áreas. Se usó muy ampliamente justamente por su enorme efectividad. Era un insecticida de alto espectro y se usó mucho. Parte de este artículo entonces analizaba que el DDT podría matar al fitoplancton marino. Y era un tema que a mí me llamó la atención. Me puse a estudiarlo en detalle
Y entonces me puse a multiplicar la cantidad que había usado el investigador en el experimento para determinar qué grado de replicabilidad tendría eso que él estaba pronosticando, a partir de qué cantidad de DDT se requeriría para ocasionar lo que él sugería. Uh-huh. Me resultó una cifra brutal, enorme, inconcebible. Se lo comenté a mi maestro y mi maestro me dijo, es que esto hay que mandárselo a un profesor en España para que nos diga qué opina. Y se lo mandé al doctor Ramón Margalef, no sé si, bueno, es una persona que ya murió, el barco del Instituto Oceanográfico ahora de ustedes lleva el nombre de Ramón Margalef. Vamos, que entonces es una persona muy conocida por aquí. Muy conocida, muy conocida. Resulta que él me revisó la información que yo había tomado sobre el DDT y me dijo, tiene usted razón, es imposible que esto que está sugiriendo este investigador americano se lleve a cabo. Y me dijo, ¿por qué no hace un experimento usted de los efectos del DDT? Le propuso a mi maestro Villalobos que me mandaran a Holanda para estudiar los efectos del DDT sobre el fitoplancton. ¿Te imaginas qué alegría? Yo estaba recién casado. Por supuesto. Estaba yo recién casado, mi hijo tenía 8 meses de nacimiento y nos fuimos a Holanda. Déjame contarte chuscas aquí sobre esto. Sí. En Holanda, por supuesto, mi ventaja es que su idioma original es holandés, pero nuestro término de comunicación era el inglés. Entonces, para mí fue un mecanismo para empezar a aprender inglés. Ahí llevé a cabo esta investigación sobre el efecto extracelular del fitoplancton, del DDT sobre el fitoplancton. La conclusión es que, pues sí, lo que publicó el colega americano era una exageración que se presta mucho a ese tipo de cosas. Era la gana de llamar la atención sobre los peligros del DDT. No quiero decir que el DDT no tenía consecuencias. Lo que yo encontré es que el DDT, en las concentraciones factibles de encontrarse en ambientes costeros, ocasionaba cambios en la fisiología y en la ecología del fitoplancton. Pero no entro más en detalles sobre eso. Okay. Para no Entonces, refutaste la teoría del investigador americano. Sí. Y bueno, mira, estas cosas a veces generan discusión en los foros. Esto no generó muchísima discusión. Simplemente empezamos a trabajar sobre los efectos subletales del DDT que parecían más importantes. Entonces encontramos varias cosas ahí que no te abrumo en el pensamiento sobre esto. Esto me permitió regresar a México y entonces me convertí en un especialista en el cultivo de fitoplancton, porque yo tuve que cultivar fitoplancton para hacer mis ensayos. Uh-huh. En esta característica, de repente me llegó una invitación de una empresa, de la empresa Merck, que produce esteroides, y porque ellos encontraron que el fitoplancton era capaz de producir esteroides muy específicos. Y entonces me ofrecieron trabajar para ellos, para producir fitoplancton. Se lo planteé a mi maestro y mi maestro me dijo, pues si quiere tómelo, pero yo le sugiero que siga usted por el camino de la biología marina porque le va a seguir dando muchos gustos. Y la verdad es que así lo hice. Entonces le dije no a Merck y me dediqué a continuar un poco en lo mío. Esto me ha llevado por caminos muy, pues yo digo que muy gratos siempre y muy interesantes. Entonces, pues, déjame platicarte algunas de las anécdotas que estaba yo pensando en platicar. Sí, cuéntame. A ver, una de ellas, justamente, y para retomar España, tiene que ver con España. Yo conocía muy bien al director del Instituto Oceanográfico Español y yo le dije, pues que yo sabía que los barcos españoles, los barcos pesqueros españoles, eran verdaderas máquinas de pesca en el océano, muy distintas de las que yo estaba acostumbrado a ver en México. Le pedí que me ayudara, que yo me pudiera subir a un barco español, un barco de pesca, y yo empecé a ver los instrumentos que ellos llevaban de pesca, y entonces oía yo la comunicación que tenían con el puerto, y entonces yo estaba viendo con ellos la abundancia de sardinas, y ellos estaban reportando por teléfono
no hay sardinas, no hay sardinas, aquí no hay nada, no hay nada, no hay sardinas. Y lo que significaba era que el precio en el mercado de las sardinas se había desplomado, porque había una enorme abundancia. No, si se entiende, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces ellos negaban que hubiera nada y yo le digo al pescador, oye, es que sí hay mucho. Y me dice, sí, pero ni siquiera me conviene sacarlo, porque para lo que me van a pagar no me conviene sacarlo. Esto para mí se convirtió en un aprendizaje muy importante cuando trabajé para el Instituto Nacional de la Pesca, porque uno de los elementos que uno debe usar para evaluar un recurso es su abundancia. Y uno tiene distintas maneras de evaluar la abundancia. Uno es que uno vaya y evalúes cuánta sardina hay. Lo hice en un momento y ahora te platicaré sobre eso. Uno es que uno vaya y veas cuánto hay, y otra es que escuches la información de los pescadores, que conozcas la información de las descargas y a partir de ahí infieras la abundancia. Bien, lo que yo aprendí de viva voz a bordo del barco oceanográfico, del barco pesquero, era que no puedes confiar en los que está descargando sin la información que te dan los pescadores. ¿Por qué? Porque está muy afectada por su comercio, por su venta, por sus procesos. Claro, la oferta y la demanda es lo que tiene. Sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mira, esto me lleva a platicarte. Obviamente me fui convirtiendo en especialista en sardinas y lo que comen las sardinas, que es el fitoplancton. Uh-huh. Fitoplancton con el que yo había trabajado. Entonces, estando en el Instituto Nacional de la Pesca, tenemos un recurso compartido con Estados Unidos, que son las sardinas. Poblaciones enormes de sardinas se mueven de California, Estados Unidos, a California, México. Y entonces siempre tenemos proyectos de colaboración con los americanos para evaluar estos recursos. Entonces, a través de ellos nos llegó la sugerencia de poder utilizar un mecanismo le llamaban de multiplicación de la luz sobre el mar. Entonces, nos subimos a bordo de un avión, una avioneta, y desde la avioneta lo que hacíamos era visualizar en la noche, en el más grande de los oscuros de la noche, la luz con un fotomultiplicador. Esto lo que hacía era darnos una señal de lo que se movían los cardúmenes de sardina. Entonces, desde arriba, desde la avioneta, gobernábamos, le dábamos instrucciones al barco para que se aproximara y hiciera el arte de la pesca. Entonces, los pescadores estaban sorprendidos de que nosotros pudiéramos guiarlos desde arriba para hacer esto. Desde arriba me tocó ver entonces cómo cuando lanzan su arte de pesca los sardineros, se forma un ruido de luz en el agua debido a la bioluminescencia. Las sardinas golpean el fitoplancton se prende de luz y entonces uno ve cómo aquello se ilumina. Una vez que se ilumina, el capitán tiene una idea de cómo se puede lanzar la red y entonces a partir de esa información que él tiene de esos destellos, lanza la red y logra hacer el encierro. Bueno, esto lo vi desde el cielo, desde la noche, y verdaderamente yo digo que son experiencias que no olvido nunca, jamás, ¿no? No, suena increíble, o sea, es como puedes ver sardinas desde un avión en medio de la noche. Si se lo cuentas a alguien, no se lo cree. ¿Verdad? Bueno, eso me llevó a pescar sardinas en el barco y entonces presenciar esto. Es verdaderamente notable. El capitán de pesca se va aproximando a lo que él ve como que se mueve sobre la superficie del mar, se va aproximando, se va acercando y entonces de repente dice, todos con palos a la borda. Y entonces nos dan palos en la borda y golpeamos la borda del barco para que se produzca un ruido. Ese ruido se propaga en el agua, toca las sardinas y las sardinas se sienten tocadas y entonces se ilumina todo en la noche. Es como si en la noche completa ves un lago de plata. Así se ve. Uh-huh. Realizas la actividad de pesca y entonces como estás en medio de la noche, la descarga de sardinas es como como cubetadas de plata
que van cayendo hacia la borda del barco. Es extraordinario. Para mí fue verdaderamente extraordinario vivir eso. Me imagino. Sí, no, bueno, ¿para qué? Bueno, estamos en esto, tú me invitaste y ahora pues déjame platicarte un poco más. Sí, por supuesto. Te tengo una pregunta, Este, el fitoplancton, que tú eres un sí, experto en él. Es muy importante en la cadena alimenticia, por lo que veo. totalmente, sí. A ver, de hecho es el responsable de la fotosíntesis en el mar. Y eso es responsable de cerca del 70% del oxígeno que se produce en la atmósfera. O sea, nosotros respiramos, como quiera, oxígeno que proviene del fitoplancton en el mar. Wow. Y esto es muy importante. Pues déjame, te iba yo a pasarme a darte Sí, otra, cuéntame otra pero cosa. sigamos con esto, ya que está en esto del fitoplancton. A partir de ese conocimiento que teníamos del fitoplancton, y otro más que vino, porque tú no conoces México, ¿verdad? Xochimilco. Sí, estaba en ¿Ah, Xochimilco, sí? claro. Ah, bueno, pues en Xochimilco es donde las chinampas, el agua, los lagos, etcétera. Me invitaron a trabajar en un proyecto de alimentación de carpa, dándole los esquilmos vegetales, o sea, restos de cebolla, restos de lechuga, restos de calabazas, y darle de comérselos a las carpas que son herbívoros. Lo hice en laboratorio en la UNAM, y entonces yo veía con sorpresa, yo pretendía identificar el nivel de saciedad de las carpas, y me encontré con que mientras yo más les daba, ellas más comían. Me pregunté que si lo mismo hacían las sardinas. Entonces puse sardinas en el laboratorio y me puse a alimentarlas con fitoplancton. Sorpresa, la sardina no deja de comer. Si hay fitoplancton, ella sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo. Esta es una estrategia adaptativa. Si la sardina deja fitoplancton libre en el ambiente, va a venir alguien, una anchoveta o una pequeña angula que va a venir y que le va a comer esto. Entonces, si la sardina encuentra comida, tiene que comerla. Pero eso tiene un impacto muy importante porque esto significa que su capacidad de digestión no está a la par de su capacidad de ingestión. Entonces, ingieren mucho, pero no pueden asimilar todo. Y entonces, parte de lo que pasa en su tracto digestivo sigue vivo cuando la sardina defeca. Resulta que esta defecación de la sardina tiene un peso específico mayor que el del fitoplancton y entonces pesa. Y esto significa que se vuelve en la semilla de fertilización del agua de surgencia que surge en los ecosistemas donde la sardina es muy abundante. No sé si has oído hablar de los ecosistemas de surgencia. No. ¿No? A ver, te los explico porque yo creo que ojalá se pudiera ver si se entiende. Sí. Mira, a ver, la Tierra gira así. Todos sabemos para dónde gira la Tierra, ¿verdad? La Tierra gira así. Y el mar, en consecuencia, gira en el sentido contrario. Ok. Esto hace que el mar venga de España a México. Por eso los españoles pudieron venir a México, porque hay una corriente ecuatorial que trae de Europa a México. Y por eso los españoles pudieron ir a Filipinas, porque tomaron las corrientes que salen de Acapulco y van a Filipinas. Okay. Esa corriente, ¿te la imaginas? La corriente, vamos ahora a hablar de la corriente esta, la que sale de Acapulco y va a Filipinas. Esto significa un desplazamiento del agua de la orilla hacia el mar. Si tienes que el agua de la orilla del mar se desplaza hacia afuera, el agua del fondo sube y asciende. Y esta agua se llama mecanismo de surgencia y es muy importante porque lo que acarrea es que trae nutrientes, nitrógeno, fósforo, sílice, que nutren el fitoplancton y hacen a estos sistemas los sistemas más importantes de productividad a nivel mundial. Son más importantes que nada en cuanto a producción. Y son ahí donde hay sardinas, anchovetas, atunes, etcétera. Estos son, disculpa, no sé si se entendió, espero sí, que sí. Por supuesto, sí. Ah, qué bien. Bueno, pues mira, trabajando en uno de estos temas, así como tú me invitas a platicar, un día me invitaron a platicar de Televisa, para que yo platicara con niños.
Y entonces me pusieron un conjunto de niños enfrente y me empezaron a preguntar cosas. El locutor, el que iba conmigo, me pasó las preguntas porque los niños ya tenían las preguntas formuladas y querían que yo no me equivocara. Un niño se tomó la libertad de hacerme una pregunta directa, que no estaba en la lista. No estaba en la lista. El niño me preguntó por qué en un lago no salen olas tan grandes como en el mar. Uh-huh. Y entonces yo agarré la hoja de papel que tenía enfrente, la soplé y le dije al niño, mientras más larga es la hoja, más grande va a ser la amplitud que tiene el oleaje. Esto le pareció muy interesante al niño, por supuesto, yo creo, pero más que nada al presidente de Televisa, Azcárraga. Seguramente ustedes lo conocen. Sí, por supuesto, sí. Bueno, al día siguiente tenía yo una invitación de Azcárraga para que me convirtiera yo en su gerente de ecología. Yo le dije que trabajaba en la UNAM, que era investigador y que eso era lo que me gustaba. Él me dijo, pues ven nada más 8 horas a la semana, escríbenos cosas y eso me va a dar un enorme gusto que lo hagas. Entonces tuve oportunidad de escribirles a locutores notas sobre ecología, etcétera. Bueno, pero lo sorprendente es que estábamos viviendo en México un problema de la mortandad de los delfines. Seguramente es un problema que tú conoces porque es muy conocido. Esto es, hay una mortandad incidental de delfines asociada a la pesca de atunes. Exacto, se enredan en las redes, ¿no? Quedan atrapados. Sí, se enredan ahí y entonces hay una cierta mortalidad. Esto es algo que no le conviene al pescador tampoco, porque la red se le enmaya, se le vuelve un problema y su arte de pesca se desecha. Entonces, en México se empezó a trabajar por un proceso para hacer métodos que evitaran la muerte incidental de los delfines. Y entonces se hizo un mecanismo que yo tuve oportunidad de participar, que es muy interesante, porque incluye el uso de buzos. Se hace el cerco. Bueno, déjame platicarte antes para que tengas el contexto. Okay. La forma como se realiza la pesca del atún se realiza básicamente porque el que va a bordo les llaman observadores lo que buscan son aves, por ejemplo, aves en el aire, y entonces dicen, si hay aves que están comiendo pescado o peces en el agua, es muy probable que haya atún. Y entonces dirigen el barco donde hay aves. Pero la otra es donde hay donde hay delfines. Cuando los buscadores ven en el horizonte delfines, suponen que allí hay atunes porque están comiendo lo mismo. Y entonces esto hace que la pesca del atún se realice con consecuencias graves para los atunes. Claro. Bueno, se diseñó un arte de pesca que logra la evasión de atunes y finalmente este problema está muy resuelto, se ha logrado resolver mucho, pero esto me dio una oportunidad muy grande porque planteando el problema con Televisa, los de Televisa me plantearon si yo querría participar en una evaluación de la pesca de atún y delfines y que se filmara. Y pues les dije, por supuesto. Entonces ellos contrataron un barco del atunero, salimos del puerto de Mazatlán, pasamos por las Islas Marías y en mar afuera empezamos a hacer el proceso de búsqueda de lo que los pescadores llaman chanchos, que son los delfines. Entonces los pescadores iban buscando chanchos y mientras más grande la manada de chanchos, mayor es la oportunidad. Cuando encuentran la manada de chanchos, los barcos atuneros llevan un helicóptero. Es un helicóptero de 2 plazas que lo que hace es subir al aire y entonces ver la manada de delfines y estimar la cantidad de atún que hay abajo. Okay. Y entonces el barco lanza 6 lanchas rápidas que van a acercar a la manada de delfines para que el atún se conserve abajo. Una vez que se cerca la manada de delfines, se deja salir a los delfines y se llega el barco y se hace el cerco. Esto
es extraordinario de imaginarse cómo se hace, ¿no? Bueno, pero tuve una oportunidad en esto que era usar el helicóptero y ver manadas de delfines desde el helicóptero. No sabes, Jorge, qué cosa es fantástica eso, porque por razones para evitar la mortandad incidental de delfines, la pesca de atún no puede llevarse después de la tarde, después del atardecer. Uh-huh. Y entonces yo tenía oportunidad de usar el helicóptero para ver las manadas de delfín en el helicóptero. Bajábamos a 6 metros de la superficie del mar, 5 metros, y yo veía nadar a mi alrededor delfines en cantidades enormes. Wow. Enormes. Subir, me tocó ver ballenas desde el fondo, porque el helicópterista conoce mucho, y me decía, mira, ahí viene una ballena, entonces íbamos a ver salir la ballena. Aquello fue extraordinario. Pero lo que más me llamó la atención, más me recuerdo de este proceso, es desde el helicóptero me puse a tratar de evaluar la cantidad de delfines que había en una manada. Y encontré manadas donde te imaginarás una manada de 100 delfines, una manada de 200 delfines, pero ¿te imaginas una manada de 10,000 delfines? ¡Wow! ¿Y eso es posible? Yo la vi, la tengo guardada en video. Ajá. Una manada de delfines. No te puedo decir que eran 10,250, porque no se hace así, ¿verdad? Lo que hice fue tomar una sección, bajar, determinar cuántos hay ahí y luego medir la extensión más o menos de la manada. Y mi cálculo es que eran entre 10 y 12,000 delfines. Uf. Caminando, dirigiéndose juntos la manada de delfines. Aquello fue impresionante, pero más impresionante fue cuando el del helicóptero me dice, oye, Virgilio, mira, es que están corriendo de aquel lado, se están moviendo más rápido. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que vienen las orcas tras ellos. Y entonces tuvimos la oportunidad de ver un grupo de 8 orcas que estaban cercando pequeños delfines, grupos de delfines, para comerlos. Esto me tocó verlo desde el aire, desde el aire. Son oportunidades que tiene un biólogo marino, Jorge. Oh, pero como 1 en 1,000,000, no cualquier persona puede contar estas cosas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que he sido afortunado. Sí, vamos, yo te contara más cosas que he visto sobre esto. No sé cómo andamos de tiempo, pero mira. Tú cuéntanos. Es que llevas toda una vida dedicada al mundo marino y me imagino que tendrás 1000 experiencias como estas que nos estás contando. Sí, algunas de ellas como personales. Déjame, tú comes pulpo, ¿verdad? Ustedes comen mucho pulpo, ¿no? Fíjate que sí, eso te iba yo a preguntar. Sí, aquí en España se come muchísimo pulpo, es muy famoso el pulpo a la gallega. Y no sé si has visto un documental en Netflix que estaba muy de moda que se llama Mi amigo el pulpo, creo, una cosa así. Sí. ¿Lo conoces? Sí lo has visto, ¿no? Lo conozco, perfecto, sí. Y tú eres experto en pulpos porque he estado leyendo sobre tus artículos, sobre tus libros. Y bueno, no sé qué nos ibas a contar del pulpo. Sí. Bueno, mira, la verdad es que sí, un experto en pulpos viven allá en las Rías Gallegas. Uh-huh. Yo tuve oportunidad de ir a ver allá los cultivos de pulpo que tienen en las Rías Gallegas. Uh-huh. Es muy interesante, en realidad las Rías Gallegas son muy productivas porque el mar entra y sale, no como no es río, sino es el mar que entra y sale gracias a las mareas. Y esto hace que se acarreen materiales en suspensión que se producen, que es alimento para pulpo. Entonces, lo que tienen en las Rías Gallegas como cultivo de pulpo en realidad son como ollas, que lo que hace es que el pulpo se mete allí y aprovecha que tiene ese espacio y luego ya lo pescan allí. Uh-huh. Pero bueno, tuve oportunidad de verlo, pero esto me llevó a meterme al terreno del pulpo y entonces me ha tocado ver porque me gusta mucho hacer inmersiones a pulmón. O sea, aprendí a usar el snorkel, aprendí a usar el scuba completo. Ajá. Pero en realidad lo que más disfruto es hacer la apnea libre y hacer inmersiones con apnea libre. Y esto me permitió ver, gracias a un pescador, que en Veracruz también comemos mucho pulpo, ya tendrás oportunidad de probarlo. Ajá. Por cierto, nombre, acaba de irse un investigador español que tuvimos invitado,
que nos vino a decir que el pulpo que estamos comiendo, que se llama pulpo vulgaris, no es vulgaris. Nos vino a demostrar que estábamos equivocados taxonómicamente. ¿Ah, sí? Bueno, sí, pero eso es aparte. Imagínate yendo con este pescador. Lo que yo quería era sacar pequeños pulpos para hacer un cultivo de pulpo y empezar a ensayar sobre el cultivo de pulpo. Entonces, él me enseñaba dónde estaban y yo, siendo buzo, no podía reconocer las cuevas de pulpo. Entonces me decía, ahí donde está la basura. Digo, ¿cuál basura? Me dice, ahí donde están los pedazos de caracol, de cangrejo, allí hay un pulpo adentro en la cueva. Entonces bajábamos y él sacaba los pulpos. Tuvimos oportunidad de sacar pulpos, yo los quería vivos, los pulpos, entonces nos los llevamos al laboratorio, y le digo, oye, ¿y si podemos sacar pulpos chicos? Me gustaría también tener pulpos chicos para ver su tasa de crecimiento. Y entonces me decía, eso lo sacamos con el pulpo grande. El pulpo grande vivo se los ponía enfrente de las cuevas, entonces los pulpos chiquitos salen corriendo para que no los agarre el pulpo grande porque son carnívoros. Ajá. Y entonces atrapaba al pulpo. Ok. Bueno, igual me enseñó a pescar pulpo grande con pulpos chicos. Agarraba un pulpito chico, lo enseñaba enfrente de la... y salía el pulpo. Bueno, esto me dio la oportunidad de tener en el laboratorio pulpos. Tuve pulpos y pulpas. Uh-huh. Y reconocí que tenía una pulpa cuando vimos que en su acuario había puesto los hilos de su puesta. No sé, seguramente no has tenido oportunidad de verlo. No sale en el guión de... No. Ver cómo una hembra de pulpo se prepara para dar a luz, no. Bueno, déjame platicarte un poquito cómo es. Lo que hace la pulpa es poner hilos de un filamento muy fino en su cueva, pone 100, 200 filamentos y después va depositando un huevecillo cada vuelta en este hilo. Uh-huh. De tal manera que al final una puesta de pulpo tiene alrededor de unos 200,000 críos. ¡Wow! Dentro de la cueva, la pulpa tiene sus hilos y sus hijos. Y con los tentáculos los está limpiando de manera continua para evitar que las bacterias y los bichos se lo coman. La pulpa se pone enfrente de su cueva y con el cuerpo está moviendo el agua para que el agua se intercambie. Esto lo hace durante cerca de 17, 20 días hasta que los pequeños pulpitos avivan y tienen alrededor 2 o 3 milímetros y empiezan a avivar los pequeños pulpitos de la cueva y a salir y convertirse en parte del plancton. Esto lo tuvimos en laboratorio y es verdaderamente extraordinario ver a una pulpa limpiar a sus hijos continuamente para conservarlos. Y es impresionante ver cuando empiezan a nacer, ella bombea el agua hacia adentro para que salgan expulsados y se incorporen. Esto es extraordinario. Wow, es mágico, ¿no? Es más que mágico. Sí, yo digo que esas son de las cosas que agradezco mucho como biólogo marino, ¿no? Pero entonces, escucha, no sabía yo que los pulpos son carnívoros, que se comen entre ellos. Sí, se comen entre ellos. Tienen procesos muy, muy interesantes. Yo tuve la oportunidad pues, ¿qué te platico? Pues, o sea, a ver, hablando de la inteligencia del pulpo. El tener la oportunidad de tener en el cubículo, en un acuario personal, un pulpo, le daba yo de comer un cangrejo diario. Y entonces el pulpo se acostumbró a comer su cangrejo. Un día se me ocurrió hacer un experimento, porque había yo leído que el pulpo es muy inteligente y que entonces logra destapar un frasco. Entonces su cangrejo se lo di dentro de un frasquito de vidrio, y el pulpo llegó y lo vio y empezó a darlo de vueltas. A la vuelta de 20 minutos logró destaparlo y se lo comió. ¡Wow! Pero no, deja decirte más, porque este experimento siguió. Ajá. O sea, lo que hice fue hacerlo al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Bueno, el pulpo aprendió. O sea, el primer día se tardó 20 minutos en abrirlo. Al día 15 estaba abriéndolo en 2 minutos. O sea, el pulpo aprendió a abrir una tapa roscada
Y déjame decirte lo que hicimos después. Puse una barrera de vidrio en mi acuario y puse 2 pulpos. Uno que viera cómo el otro abría la vasija con el crustáceo. Ajá. Mientras tenía hambre. Y entonces lo puse a observar durante 3 días cómo el que abría lo hacía, y entonces se lo puse a él. ¿Sabes cuánto se tardó él? 10 minutos. 10 minutos, no 20 como el primero. Ajá. Eso quiere decir que aprendió visualmente. Claro. O sea, que hay un proceso de transferencia de información. Le llamamos nosotros transferencia de información pasiva. La vida, el mar está lleno de transferencia de información pasiva. Esto ocurre en las sardinas, en los pulpos. Sí, el pulpo entonces es un organismo extraordinario. Es muy inteligente, nos da pruebas de una enorme inteligencia. A lo largo de lo que yo he visto, difícilmente me atrevería a decir que un atún es menos inteligente que un pulpo, o que una sardina lo es menos, o que un poliqueto es menos. Me gusta mucho experimentar con las cosas y descubrir cómo los organismos aprenden. Aprendimos cómo, por ejemplo, una sardina aprende. Bueno, te lo platico también. Sí, sí, por supuesto. Es muy raro, las sardinas aprenden. Sí, ¿Qué le enseñaste a la sardina? Mira, la pregunta que teníamos era ¿por qué las sardinas forman cardúmenes? Porque hacer las que formen cardúmenes las hacen muy vulnerables para la pesca. Mientras más compacto es el cardumen, más vulnerables se vuelven para la pesca. Uh-huh. Entonces, es una estrategia para nosotros los pescadores muy buena, pero muy, muy mala para ellos, porque la tasa de mortalidad se vuelve muy grande. Entonces, nos metimos a estudiar la dinámica y la formación de los cardúmenes. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan que se formen cardúmenes y que los cardúmenes sean? No fue difícil encontrar, pues que hay 2 razones. Una es la depredación. O sea, las sardinas están en medio del mar, no tienen una cueva donde esconderse. En el seno del agua no tienes dónde esconderte. Si te encuentra un atún y eres una sardina, te va a comer. Seguro. Excepto que te pegues a un compañero, a un colega. Y que entonces, si eres 2, tienes la oportunidad de que no te maten un 50%, ¿verdad? Si claro. Somos 10, el 10% de riesgo tengo. Si somos 100, tengo el 1%. Si somos 1,000,000, tengo 1,000,000% de riesgo de que me coma una sardina. De ser comido claro. por un atún. Esto implica que la formación de los cardúmenes obedece mucho a la presión de los depredadores. Mientras más cantidad de depredadores hay, mayor es la vulnerabilidad y más compacto es el cardumen. Pero también nos encontramos con un dilema. La sardina tiene que comer fitoplancton y como lo platicamos, es muy voraz. Si ella encuentra alimento, está comiendo continuamente. Entonces encontramos que dentro del cardumen, las que tienen más hambre se encuentran en la periferia del cardumen. De tal manera que el cardumen está siendo guiado hasta sitios donde hay alimento. Conforme las que están en la periferia sufren miedo por la presencia de depredadores y ya han comido suficiente, se introducen. Y entonces son sustituidas por otras que tienen hambre. Esto hace que la dinámica de los cardúmenes se vuelva un proceso muy interesante. Entonces, lo que hicimos fue hacer pruebas en laboratorio experimentales con grupos de 10 pequeñas sardinas. Y entonces repetí un poquito lo que hice después con el pulpo, de lo que hacer es exhibir a un pez naif a que vea una conducta. Uh-huh. Entonces, yo tomé 10 sardinas, las sometí a una presión de depredación con un animal que yo había simulado, y entonces las 10 sardinitas formaban un grupo muy, muy compacto. Mientras yo más las presionaba, ellas formaban el grupo más compacto. Yo tenía otras 10 sardinas que nunca las sometía a presión, y entonces tenía una vida más laxa, estaban más separadas. Yo tomé entonces uno de los sardinas que ya habían aprendido a formar cardúmenes y la puse con el cardumen
de aquellos que nunca habían sido sometidos a depredación. Ajá. La puse y entonces la sometí a depredación. Y la respuesta del cardumen fue mucho más rápida, mucho más instantánea. Reaccionaron y formaron un cardumen mucho más rico y mucho más activo en cuanto a capacidad para evadir a los depredadores. Esto significa que la sardina toma decisiones individualmente. Está decidiendo ella ir o no. Pareciera que están en un cardumen y que obedecen a un gran líder. Esto no existe. Cada sardina toma su decisión, porque en eso está su sobrevivencia. Claro, son individuales. Son individuales y cada uno está tomando su decisión. Por eso es que cuando uno abre una lata de sardinas, encuentras que todas las sardinas son muy parecidas, porque las sardinas se encuentran que para competir no pueden tratar de competir con alguien más grande porque lo van a vencer. Entonces tienden a agruparse con las mismas del mismo tamaño y por eso comen más o menos igual todas. Es padre, ¿no? Sí, muy cierto. Oye, ¿cómo le explicarías a alguien? Porque todo esto que me estás contando hay un mundo por descubrir ahí debajo del mar. Tú ya has sido testigo de las maravillas que hay ahí debajo y de lo importante que es para el mundo, para nosotros como seres humanos. ¿Cómo le explicarías a alguien que tenemos que cuidar el mar, que tenemos que cuidar ese recurso tan importante para nosotros? Porque esto del cambio climático, de tirar la basura a los océanos, nos va a traer consecuencias desastrosas, ¿no? Sí, coincido contigo. A ver, primero, yo creo que México es un país donde tenemos un claro ejemplo de ignorancia de la importancia del mar. Pese a que tenemos 10.500 kilómetros de litoral, el mar nos parece ajeno. No tanto en Veracruz. A lo mejor en Veracruz hay un poquito más de maritimidad, pero tenemos que entender como civilización que el mar es el futuro. O sea, si hay cambio climático, ha sido porque hemos perturbado los procesos oceanográficos. Hemos calentado el mar y el mar ha acelerado los procesos de movimiento del aire y esto se debe al proceso de radiación. No vamos a entrar a describir lo que es el cambio climático, pero sí, el mar es el secreto para la respuesta de esto. El mar, de hecho, a juzgar por la cantidad de CO2 que hemos puesto en la atmósfera de manera adicional por el uso de combustibles fósiles, etcétera, sería de tal magnitud que deberíamos estar sufriendo ya consecuencias letales del cambio climático, mucho más vigorosas. Esto no ha ocurrido así porque el océano toma el CO2 que hay en la atmósfera, lo transforma en ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en carbonatos y bicarbonatos, y en presencia de calcio se forma el carbonato de calcio. No solamente eso, sino el CO2 es asimilado por el fitoplancton y transformado en materia orgánica, y la materia orgánica transformada en cadena alimenticia. O sea, el mar ha sido nuestro aliado para controlar el cambio climático desde hace 100 años. Vamos, si no tuviésemos el mar, ya nos hubiésemos extinguido, ¿no? Como especie. Sin remedio, somos producto del mar, surgimos del mar y tenemos un mar adentro. Es un mar adentro que tenemos que reconocer. Pero mira, es que el mar, tenemos que entender que el mar también es el petróleo, o sea, es una fuente de energía. Tenemos que aprender a usarlo. No solamente es eso, también en el mar podemos encontrar, no sé si lo sabes seguramente, en España se produce agua por desalación. Se utiliza la presión del agua para transformar el agua salada, desalinizarla y entonces aprovecharla para consumo humano. Uh-huh. Entonces, el mar es fuente de agua dulce también. La podemos usar como agua dulce. Es como fuente de energía. Podemos usar las mareas. Hay sitios, en España hay algunos, en Inglaterra otros, pero en México hay uno extraordinario donde tenemos cambios de marea de cerca de 14, 16 metros diarios. ¡Wow! Que eso es muchísimo, ¿no? Sí, este es un volumen de agua que se aprovecha como si fuera una presa cuando entra y cuando sale, y entonces lo que obtenemos son enormes cantidades de energía. La energía eólica del mar es extraordinaria, o sea, el mar es nuestro futuro y yo creo que hay que cuidarlo. De hecho, ese es uno de los temas en los cuales estoy metido en este momento, en un proyecto que llamamos Cultura Marítima,
en la Universidad Veracruzana, donde el objetivo es dar a conocer la importancia del mar, la importancia de su conservación y la importancia de su uso racional, razonable, correcto. Tenemos que aprender a convivir entre nosotros, manteniendo al mar en la mejor de sus condiciones. El mar nos provee alimento. No sé si lo sabes ya, pero la maricultura y la acuacultura a nivel mundial provee ya tanto alimento como se consume de carne de ganado. O sea, consumimos más carne de pescado y de crustáceos que de la que se consume de ganado. Esto significa que la producción de acuicultura va en aumento. El proceso de desarrollo acuícola nos va a permitir usar mejor a la tierra. Entonces necesitamos dedicarnos más a conocer al mar y dedicarnos más a que la gente sepa más del mar. O sea que necesitamos más biólogos marinos, definitivamente, ¿no? Yo lo ampliaría un poquito para colegas con los que he trabajado mucho, más oceanógrafos. Más oceanógrafos. Sí, de hecho, mi doctorado fue en oceanografía. Entonces, yo digo que eso es lo que necesitamos, más oceanógrafos, gente que sepa del mar, porque todo esto del cambio climático son oceanografía física, oceanografía química, biólogos marinos, geólogos marinos, etcétera. Es muy interesante esto que dices. En el futuro en el mar está en nuestro futuro como especie humana. ¿Podemos dar tu mail aquí en el podcast si hay alguien que quiera comunicarse contigo, que tenga alguna pregunta? Sí, por supuesto. O te quiere invitar a dar alguna charla? Por supuesto, estoy a la orden. Como te digo, mi objeto ahora en estas alturas en la Universidad Veracruzana es atender el programa de cultura marítima, que tiene como objetivo hacer la difusión de la información del mar, del conocimiento del mar. De tal manera que si a través tuyo logro conseguir invitaciones de estas, con gusto las atenderé. Te doy mi correo de la Universidad Veracruzana. Vale. Es Barenas, de Virgilio Arenas, barenas@v.mx. V de Universidad Veracruzana. Okay, y el personal Virgilio Eugenio @gmail.com. Ok, en cualquiera de ellos te pueden contactar y mira, estaría súper bien que alguien se interesara y dijese, ¡buah! Tenemos que invitar a este hombre a que nos dé una charla, una conferencia o que colaboren en lo que estás haciendo ahí en la Universidad Veracruzana. Sí, bueno, hay un tema, no sé, ¿tienes tiempo todavía para ampliar? Sí, cuéntanos. Bueno, a ver, me estoy dedicando, digamos, en este momento al programa de cultura marítima, pero en el tema de investigación, me llegó un tema que es muy sorprendente y que yo quiero que se difunda. Igual te lo platico porque es curioso cómo España tiene que ver en esto, ¿verdad? Ajá. Hace 4 años me invitaron a revisar una tesis de doctorado de la Universidad de Barcelona, ahí donde Ramón Margalef. No quiere decir que me lleguen seguido, esto fue extraordinario. Uh-huh. El caso es que la tesis era de un alumno, un muchacho, que se puso a evaluar el influjo de agua dulce subterránea en el mar Mediterráneo. Y él llegaba a la conclusión de que el flujo de agua subterránea es de 2 a 3 veces la que escurre por los ríos. Esto es que yo leí esto y yo dije, a ver, yo he dado clases de oceanografía 50 años y siempre he enseñado que los ríos salen y entonces llevan una enorme carga de nutrientes, son sitios de alta productividad y forman estuarios, pero nunca había apreciado que hay flujo de agua subterránea. Estando en Malta por razones de otra naturaleza, me invitaron a dar una charla sobre oceanografía y se me ocurrió platicar la tesis del estudiante pues es Malta, esta es mitad del Mediterráneo. Yo dije, qué mejor que los malteses conozcan eso. Y eso me permitió entrar en contacto con especialistas europeos que están trabajando en esto. Y entonces tengo 4 años trabajando en el tema del agua subterránea que fluye del mar en forma de difusa o en forma de cenotes. Los datos que estamos manejando ahora son verdaderamente sorprendentes. O sea, en el Atlántico, si toma el océano Atlántico, desde los 70 grados norte hasta los 60 grados sur, o sea, incluido el Golfo de México, España, Europa, todo esto, se calcula que el agua subterránea llega a ser de 3 veces la que fluye por los ríos.
Y estamos hablando de que ahí fluye el río Amazonas, el río Mississippi. Allí fluyen, sobre el mar Mediterráneo, fluyen los mejores ríos del mundo. Entonces, el tema es sobresaliente. En México, en Veracruz, tenemos el 35% de la escorrentía nacional ocurre aquí. Y entonces tenemos una pendiente del agua de los ríos que llegan al mar. Y esto hace que esta diferencial de altura hidráulica haga que el agua fluya por debajo del piso marino. Hemos encontrado a 10 kilómetros de distancia de la costa, a 30 metros de profundidad, un impulso de agua salobre que viene de esto que llamamos un estuario subterráneo. El tema es muy importante desde el punto de vista ecológico, pero también de conservación del agua, porque estamos hablando del agua subterránea, el agua freática que consumimos y que contaminamos. Estamos hablando de esta agua que se contamina desde las cuencas partes altas de las cuencas, que se comunica por procesos industriales, pero también es determinante de la riqueza y productividad del mar. Claro, no nos damos cuenta. Antes era súper común que al lado de un río había una fábrica y todos los desechos iban para el río. Y era como, bueno, lo normal. ¿Qué hacemos con los desechos? Al río. Sí, nosotros en Veracruz ahora, con la ampliación del puerto de Veracruz, hemos exigido que el puerto de Veracruz se encargue del manejo de las aguas negras de la ciudad de Veracruz, porque se llevaba a cabo de una manera verdaderamente vergonzosa. O sea, simplemente se lanzaba hacia el mar todo el agua negra y esto era... Claro, toda la porquería. Una porquería, ¿sí? No sabes los datos que nosotros obtuvimos con un proyecto que le llamamos de ostión centinela. Lo que hicimos fue tomar ostiones de cultivo, ostiones tetraploides de cultivo, los cultivamos en laboratorio, condiciones muy sanas, muy limpias, agua muy limpia. Luego los metimos en canastas y los metimos en el puerto de Veracruz, fuera del puerto de Veracruz, y los dejamos durante 8 días. Y a los 8 días fuimos a muestrearlos. Entonces el ostión es un filtrador natural y entonces nos permite determinar no lo que existe de manera puntual, sino lo que se acumula. Y fueron datos bien interesantes. Entonces, necesitamos en Veracruz un proceso muy importante de cuidado de las aguas negras y lo estamos haciendo gracias a que el puerto se está transformando. Bueno, menos mal que hay un cambio positivo, ¿no? Tengo 2 preguntas para ti, que está muy de moda, sobre todo allá en México y bueno, aquí en España lo he leído yo en el periódico. La construcción del Tren Maya, que para la gente que no lo sepa, pues va a pasar por la parte sur del país, pero el problema es que, claro, va a destruir un montón de cenotes y de jungla y eso es un desastre ecológico tremendo, ¿no? Parte de lo que sucede en la península de Yucatán, que es donde va a correr el Tren Maya, es que estas aguas subterráneas no salen por difusión, sino salen en forma de cenotes. Entonces, nosotros tuvimos oportunidad los colegas malteses suponen que la península de Yucatán debe ser una especie de queso gruyère por la cantidad de túneles que hay subterráneos. Okay. Y ellos sugieren, a sugerencia de ellos, nos fuimos en el mar y entonces les preguntamos a algunos de los pescadores sobre si sabían de ojos de agua. Y ellos nos llevaron a ojos de agua, tomas la embarcación y llegas a 20 kilómetros fuera de la costa y el pescador te dice, mire, aquí hay un ojo de agua y volteas y ves es una cosa azul, profundo, te metes, sacas una muestra y es agua dulce. Es casi extraordinario. Mágico, ¿no? Sé que eso va a ser afectado por la distribución del Tren Maya, por dónde va a pasar. Si gustas, me informo del tema y te lo abordo. Vale, perfecto. Pero bueno, esto es una de las consecuencias, sí, una de tantas. Y la otra pregunta que te tengo es los microplásticos, porque decías hace rato que, bueno, se está consumiendo mucho más pescado que carne actualmente, pero está muy de moda los microplásticos, que abren un atún, abren un salmón y se encuentran un montón de microplásticos. Y al final es como, bueno, entonces, ¿comer pescado no es tan sano como creemos o no? Quiero decir, tenemos un problema porque si estamos tirando todo al mar y un montón de plásticos, residuos y demás, y los peces se lo están comiendo y luego nosotros nos los volvemos a comer todo este desecho,
Sí, sí, bueno, a ver, hay organismos que sí le han encontrado que tienen microplásticos, particularmente aquellos asociados al fondo, como los meros, tienden a tener más, el bacalao tiende a tener un poco más. Normalmente no lo tienen en la carne y lo que hacemos es consumir la carne. Ok. Pero sí llegan a tener problemas. Sardinas, que las comemos casi íntegras, que comemos la piel, etcétera, seguramente estamos consumiendo microplásticos también. Pero bueno, ayer oía yo una noticia de que han encontrado que hay plásticos, microplásticos en los pulmones, porque entran por la respiración, lo cual no es de extrañar. Estás hablando de los pulmones de los seres humanos. De los seres humanos, sí, sí, sí. Si en España están recibiendo hace ¿cuántos meses? 3, 4 meses, el polvo del Sahara que llenó los cuadros. El polvo subsahariano, esta nube naranja que parecía el fin del mundo, sí. Seguramente se recoge de muchos lados donde hay microplásticos. Ahora, los microplásticos es interesante saber su origen. Su origen es, a diferencia de los grandes plásticos, las bolsas, etcétera, que permite una estrategia de manejo más adecuada. Basta decir a la gente, procura usarla menos, reúsala, disponla adecuadamente. Con los microplásticos no puede pasar eso, porque los microplásticos se usan, por ejemplo, para los polvos de las mujeres. El maquillaje, ¿no? El maquillaje. Y entonces es mucho más difícil de controlar. Lo que necesitamos, yo creo ahí, es buscar estrategias de sustitución de microplásticos. Veo muy difícil que podamos retirar los microplásticos que ya hayan en el océano. Sí hay estrategias para quitar los grandes plásticos. Seguramente tú lo has visto, pero sí hay barcos que se encargan. Hay un mar de plásticos a la mitad del océano Atlántico y otro mar de plásticos en el océano Pacífico, pero ya hay estrategias para irlos recogiendo y devolverlos. Pero de los microplásticos no encuentro una alternativa de solución como no sea el control de su uso. Claro. Entonces tendríamos que empezar por no usarlos o controlarlos, prohibirlos, básicamente. Prohibirlos, sustituirlos por... Yo creo que pueden hacerse microplásticos biodegradables, de materiales que puedan ser biodegradables. Esa sería la alternativa. Sí, totalmente, totalmente. Me quedaría contigo charlando 2 horas más. Gracias. Pero bueno, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros el día de hoy, Virgilio. Gracias por darnos tu mail. Seguramente alguien te va a escribir y te va a decir, escuché el podcast de lengua y quiero charlar contigo. Quiero que vengas a mi universidad a dar una conferencia o me interesa tu proyecto. Yo qué sé. Ojalá. Y ojalá que alguien que nos esté escuchando se interese por el mar, por la carrera de biología, de oceanografía y hayamos despertado curiosidad en la gente. Ojalá. Eso sería muy, muy bueno. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco a ti muchísimo tu tiempo y bueno, ya iré yo a Veracruz, que no he estado en Veracruz. Pero ven a Veracruz. Y nos comemos un pulpo. Eso. Y otras cosas. Ya me contarás, que seguro hay muchas cosas ricas que comer. Un fuerte abrazo, un gusto en conocerte, Virgilio. Gracias. Gracias. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.